Hola familias que viven con diabetes. Siguiendo con nuestro programa de entrenamiento en las familias que viven con diabetes, hoy tenemos preparado un menú muy importante. Vamos a tratar de revisar las formas actuales de aplicación de insulina. Este es uno de los elementos importantes en los que, bueno, cuando alguien inicia a vivir con diabetes es de pronto el miedo que se tiene, cómo se va a introducir aquellas dosis de insulina para que el efecto se haga en forma correcta en el organismo. Ya revisamos las diferentes insulinas con las que hoy contamos y bueno, pues las vías de administración de insulina son una de las cosas en las que la tecnología ha avanzado en forma significativa y eso nos toca revisar hoy. ¿Qué hace nuestro cuerpo en este tipo de situaciones? Pues es algo maravilloso que de pronto nosotros no nos damos cuenta. Revisando las funciones de cada una de las células, nos maravilla de verdad el funcionamiento que nosotros tenemos y en este caso cuando nosotros ingerimos alimentos tenemos por ahí un sensor en la célula beta que inmediatamente se da cuenta de que el nivel de glucosa está llegando porque la glucosa comienza a llegar a ese sensor de la célula beta. La célula beta es una unidad procesadora de este sistema y entonces hace el cálculo exacto, la célula beta, de la cantidad de insulina que tiene que liberar para que el equilibrio se lleve a cabo. Suena muy sencillo, pero pues reproducirlo en la tecnología de verdad que es todo un reto y es parte de las cosas que vamos a ir desmenuzando en esta y en la siguiente sesión que tendremos del seguimiento la educación en quien vive con diabetes. Reconozcamos que en cada uno de los momentos esa célula beta entonces que acabamos de ver va a liberar en cada una de las comidas la cantidad de insulina justa y necesaria para mantener el nivel de glucosa en todo momento, incluyendo en esta etapa que es durante la noche. Contamos entonces, como ya sabíamos, con algunas de las insulinas de acción basal para la aplicación, como son la NPH, la insulina glargina, la de Temir y la de Gludec, que tienen el efecto, algunas de ellas en forma variable. La NPH debe aplicarse 2 veces al día, como ya habíamos comentado, el resto pueden ser aplicadas una vez al día. Insulina de uso preprandial o antes de cada comida, donde asparlis proglucina tiene un efecto muy parecido todas. Ahí vemos el efecto inicia el efecto alrededor de los 10 minutos. En 15 minutos ya tenemos el efecto máximo y la vida media importante es alrededor de 2 horas, aunque puede durar un poco más dependiendo de cada uno de los pacientes. Y la insulina regular, que habíamos comentado que para fines prácticos, evitar, disminuir el riesgo de complicaciones, sobre todo hipoglucemias, mejorar la variabilidad glucémica, son insulinas que en la actualidad no recomendamos ya para el tratamiento intensivo de este tipo de pacientes. Entonces, la jeringa de insulina, la insulina puede ser aplicada con estas jeringas de insulina que están divididas en 3 niveles. La de 100 unidades, que, bueno, está graduada en espacios de 10 en 10. Cada 10 pues tiene 10 centésimas. Cada centésima equivale a una unidad de insulina y las jeringas de 0.5 de 50 unidades, que cada una de las rayitas estará graduada ya en una centésima, entonces puede ser aplicada de unidad en unidad. Y las jeringas de 30 unidades, que están graduadas, como podemos ver ahí, en escalas hasta de media unidad. Entonces, estamos en una posición bastante fina en esto. Ya hemos comentado el calibre, la longitud de las agujas que ahora tenemos. Bueno, la más pequeña de 31G por 6 milímetros. Para gente, esa se utiliza en gente sobre todo que es muy delgada y que puede llegar fácilmente al tejido celular subcutáneo. Y bueno, son jeringas ahora que no tienen espacio muerto, se vuelve mucho más exacta la forma de aplicación en el abdomen. Entonces, cuando nosotros utilizamos este tipo de jeringas, pues bueno, habitualmente lo tenemos en frascos, los frascos que proporciona muchas veces el sector salud o que también pueden ser conseguidos en la farmacia. Estos deben de ser transportados en una hielera o en algún material que esté frío para su transporte. Y bueno, la técnica de preparación ahí la estamos viendo, se inserta la aguja, se invierte con el frasco hacia arriba, se calcula la cantidad de insulina
debe ser sacado el aire en forma completa, que no quede nada de aire. Cada burbuja de aire que queda dentro de la jeringa es un poco de insulina menos, entonces, y puede ser aplicada en todas las localizaciones que ya sabemos, en los brazos, en las piernas, en el abdomen, en la parte baja de la espalda o en los glúteos. Y vemos ahí la técnica de aplicación. Es conveniente utilizar la aguja más adecuada para cada uno de los pacientes. Cada médico recomendará a su paciente el tipo de aguja que estará utilizando. Y esta, bueno, son las técnicas de aplicación y será aplicada entonces. Esa es una aplicación en el abdomen. Otra de los mecanismos que ahora utilizamos para la aplicación es el portal o el iPort o este tipo de implemento que es como si fuera un pequeño parchecito. Ese parche tiene ahí su aplicador, estamos viendo cómo se aplica fácilmente en cualquiera de las zonas, permanece entonces en esa zona y sobre él se va a estar aplicando. Entonces, recordemos que un niño que vive con diabetes, un adolescente, pues su aplicación de insulina diaria es alrededor de 4 aplicaciones por lo menos. Una basal con 3 aplicaciones prandiales de insulina. La basal ya sabemos que puede ser insulina glargina, degludec o insulina tresiva. Dentro de este pueden ser aplicados también la insulina de acción rápida, Lispro, Aspart y glulicina, que son los 3 que pueden ser aplicados. Debe tener un tiempo entre cada uno. Este es el mecanismo que funciona, cómo funciona. Está ahí el parchecito, si se fijan en la parte inferior, tiene ahí el catéter que se queda inserto en el tejido celular subcutáneo y entonces de esa forma puede ser aplicado. Si hacemos un cálculo, por ejemplo, para un paciente que se va a aplicar en promedio 5 aplicaciones diarias, 4 o 5 aplicaciones diarias, en un mes estaría aplicando 150 aplicaciones. Y un paciente en ese mes, pues requeriría cada 3 días cambiar este iPort y entonces estaría utilizando un promedio de 10 iPort, 10 piquetes en el transcurso de un mes. Entonces es uno de los elementos que algunos pacientes utilizan para disminuir el número de piquetes y es bastante efectivo en el seguimiento de estos pacientes. Luego tenemos la pluma de aplicación. Las plumas de aplicación vienen como plumas precargadas ya desechables o vienen como algunas plumas como la que vemos ahí en primer lugar del Lispro que tiene su cartucho y el cartucho debe ser insertado en esa parte para su aplicación. En general es muy sencillo su utilización y bueno, pues utilizan jeringas de aguja corta, de agujas cortas de 4 milímetros, son bastante precisas, son portátiles, se les puede llevar a cualquier lado como si fuera una pluma, tiene diferentes escalas, algunas plumas pueden medir de media unidad en media unidad, en general la mayor parte de las plumas miden de unidad en unidad solamente. Son dispositivos bastante discretos que realmente parecen una pluma. Pueden ser transportados sin necesidad de cargar la hielera de hielo. A veces con algo muy simple pueden ser transportados. En época de calor sí se recomienda que se lleve un transportador especial donde lleve un material que la mantenga fresca. Es una buena opción sobre todo para personas que tienen discapacidad visual, donde pues simplemente el hecho de estar haciendo tocar va a sentir el clic. Si no escucha, si no ve, no puede ver los números, pero puede sentir incluso cuando va brincando cada uno de los clics y entonces puede calcular sus dosis bastante exactas. Y bueno, la forma de preparación, bueno, se limpia la zona donde está el extremo donde está el caucho, se coloca la pluma, la aguja, perdón, y inmediatamente ya entonces se calcula la parte, ahí vemos en la parte baja cómo se carga la cantidad de insulina que se va a aplicar, cada clic equivale a una unidad, y entonces ya puede ser aplicado en la zona donde sea, ahí estamos viendo el abdomen, pero es en cualquiera de las zonas disponibles para su aplicación. Las recomendadas, repito, brazos, en la parte lateral de los brazos, en las piernas, en el glúteo, en la parte baja y en el abdomen.
Y bueno, de esta forma, tanto con agujas, tanto con jeringas, como con plumas de aplicación, con iPort o directamente podemos utilizar una insulina de acción basal, como ya lo sabemos, glargina, detemir y degludec, o insulinas de acción rápida, lisprospar y glulicina, que son las que estamos recomendando para el esquema intensivo en el seguimiento de estos pacientes que viven con diabetes. En el caso de las microinfusoras, ¿qué son? Bueno, pues son ahora pequeñas máquinas que van a estar infundiendo cantidades de insulina pequeñas. La primera de ellas, bueno, en 1960 el doctor Arnold Cadiz, en Los Ángeles, California, desarrolló la primera bomba de infusión de insulina. Esta, pues como la vemos ahí, no era tan práctico estarla cargando ahí en la espalda. Posteriormente, a principios de los 80, el modelo Auto-Sitting, que es, bueno, fue conocido como el Gran Bloque Azul. Vean también, seguía siendo algo pues bastante grande donde no podía llevarse consigo para que estuviera infundiendo la cantidad de insulina requerida. Posteriormente, en la década de los 90, bueno, viene el auge de las microinfusoras y las microinfusoras, bueno, pues se vuelven más pequeñas, se vuelven también más precisas y pueden infundir ya entonces cantidades muy pequeñas de insulina. Para ese tiempo, al inicio, lo que se infundía era solamente 0.05 de unidad. Entonces, progresivamente se, se fue haciendo un proceso más de mejoría en la tecnología y comienzan a aparecer cada vez más microinfusoras. Recordemos que en este tiempo era la microinfusora que se calculaba su dosis con diferentes basales que se podían poner a lo largo del día, pero la microinfusora estaba solamente infundiendo insulina que nosotros le estamos dando. Sí tenía algunas funciones como para ese tiempo, bueno, hacer un cálculo de dosis y pasar bolos y a lo mejor hacer una suspensión durante un periodo de tiempo, a lo mejor hacer, si por ejemplo se iba a meter a bañar, bueno, pues se podía desmontar, meterse a bañar. Algunas funciones que hoy nos parecen básicas, pero que en ese tiempo nos parecía algo extraordinario en el proceso ese en el que se va haciendo que la tecnología vaya pareciéndose más a la función de la célula beta. Progresivamente estas van apareciendo en esta secuencia y llega un momento en que entonces estas microinfusoras se hacen acompañar de los sensores. Entonces ya los sensores en este sentido pues comienzan a comunicarse con la microinfusora y entonces llevar el nivel de glucosa y poder medir el nivel de glucosa a lo largo del día, y ya la microinfusora en algún momento podía entonces indicar el nivel de glucosa que se tenía en ese momento. Entonces, bueno, ya se podían tener basales, ir haciendo los ajustes de las basales con la base de la medición del nivel de azúcar que el sensor tenía, y que en esta forma entonces los pacientes podían subir a la nube su información, podríamos nosotros revisarla en el consultorio y entonces ir haciendo los ajustes a los basales. Seguíamos teniendo en este sentido todavía variabilidad glucémica. Estos son los basales que podíamos hacer en ese tiempo, y bueno, entonces poner en la microinfusora, calcular a cada momento la dosis que se va a poner, obviamente con cuenta carbohidratos. Comienzan a aparecer algunos de los sistemas tecnológicos donde Bolus Wizard, por ejemplo, donde da una sensación mucho más adecuada. Vienen acá ya el poder hacer los bolos cuadrados, los bolos duales, que son una de las herramientas importantes dentro del manejo de las microinfusoras en estos pacientes. Y bueno, la tecnología para este tiempo va avanzando en forma significativa, y pues ya teníamos una forma mucho más efectiva de hacer un control. Ya se podía alcanzar tiempos muy importantes a lo largo del día donde el paciente podía mantener su nivel de azúcar en forma más adecuada. La microinfusora, recordemos, solamente utiliza insulina de acción ultra rápida, Aspar, Lispro, Glulicina. Las insulinas que se aplican en forma basal no son para usarse en microinfusora, como la glargina, la detemir y
y la insulina tresiva no son para ser utilizadas en microinfusora, solamente las de acción rápida. Entonces, en este sentido, podemos establecer basales y progresivamente hacer a lo largo del día. Esto, de todas formas, nos sigue dando variabilidades glucémicas muy amplias. Entonces, hasta este nivel donde vamos, la variabilidad glucémica seguía siendo un problema, la presencia de hipoglucemias seguía siendo todavía un elemento importante. En algunas ocasiones, bueno, los catéteres se tapaban, no se daba cuenta, ya los pacientes tenían alarmas para establecer cuándo entraban en hipoglucemia, entonces, pues de pronto los pacientes se desesperaban, todos nos desesperábamos porque pues las alarmas no dejaban de sonar día y noche y eso de pronto condicionaba un problema significativo. La mayor parte de los pacientes entraron en un equilibrio, aprendieron a usar las alarmas y bueno, mejoró mucho su control metabólico y es una herramienta todavía muy importante en la secuencia de vida de estos pacientes. Y entonces estos eran nuestros reportes siguen siendo nuestros reportes todavía para que nosotros podamos ir desglosando qué tipo de cambios le íbamos a hacer a cada uno de los pacientes. Así nos llegan los reportes en el Kerlin. Y progresivamente lo que nosotros buscábamos pues era esto que vemos ahí. Mantener el control glucémico la mayor parte del tiempo en condiciones lo más adecuadas posibles. Y cada vez, créanme, se va consiguiendo más con la tecnología. Hay candidatos que pueden ser para utilizar microinfusora. Los pacientes que no tengan un control adecuado con esquema de inyección de insulinas, bueno, es un buen candidato, pero hay pacientes también que exigen o necesitan un esquema más flexible para una vida llena de cambios y proyectos. Como yo les comentaba, alguien que se pone una insulina basal, esa insulina ya está, ya no se puede modificar a lo largo del día. Entonces, si va a hacer ejercicio, tiene que estar al pendiente de que no vaya a hacer hipoglucemia, si se va a meter a nadar, si va a gastar demasiado, si va a jugar un partido de fútbol, si va a ir de compras, si va a ir a caminar, si de pronto algo más pasa o está en días de enfermedad, ya no se puede modificar la dosis. En cuanto al uso de microinfusora, bueno, la dosis basal es cambiante a lo largo del día y podemos, como ya sabemos, utilizar diferentes basales a lo largo del día o suspender el basal o incrementar el basal dependiendo de las condiciones que cada paciente lo requiera. Pacientes que ya tengan un compromiso con su diabetes y que tengan deseos de avanzar al siguiente nivel de control. Vida, en este sentido, es control. Que puedan pagarla también. Desafortunadamente, no está disponible para todo el mundo y es algo que no es tan barato. Cada vez han bajado más los costos de las microinfusoras. Una microinfusora básica, obviamente, pues va a tener un costo mucho más económico. Ahora ya está muy accesible. Es muy importante que cada uno de los pacientes se ponga en contacto y que platique con su médico para que le indique si está en condiciones de que pueda solventar los gastos de alguna microinfusora o si tiene seguro de gastos médicos mayores, que la cubra. Que sepan contar carbohidratos, obviamente. Alguien que va a cargar un bolo no puede cargar un bolo en forma efectiva si no cuenta carbohidratos y que tenga conocimientos en solución de problemas, solución de hipoglucemias, corrección de hiperglucemias, prevención de cetoacidosis, que son los elementos más importantes que nos ponen en problemas. Para la Academia Americana de Pediatría, todos los niños son candidatos. Obviamente están cuidados por sus papás, deben estar cuidados por sus papás. En el Reino Unido, bueno, candidatos condicionaba algunos niveles de hemoglobina glucosilada en algún tiempo. ¿Quién no pudiera ser candidato? Pacientes que no hacen monitoreo. La microinfusora aún requiere calibraciones. El algoritmo que tiene la microinfusora requiere que por lo menos 3 veces al día le mande una calibración a la microinfusora y que le diga el nivel de glucosa en el Dextrostix está en este nivel y entonces la microinfusora va a poder funcionar con su algoritmo en forma correcta. Pacientes que esconden su diabetes es muy complicado que puedan utilizar una microinfusora, entonces es muy importante que el mundo sepa que estamos trabajando en el proceso de control, que se está viviendo con diabetes. Pacientes que no han aprendido a contar carbohidratos. Es algo realmente sencillo, eso rápidamente se puede hacer, se puede entrenar en un rato y trabajarlo a lo largo de los días para que esto se convierta en un experto. Un experto se hace haciéndolo muchas veces, no leyéndolo, haciéndolo.
Familias con miedo al cambio. Es complicado de pronto cuando la familia tiene temor al cambio en estas condiciones, pero es algo que también, el miedo también se supera enfrentándolo. Entonces, habitualmente trabajamos con nuestros pacientes para tratar de hacer que el proceso se lleve en forma adecuada. Todos tenemos la misma capacidad de pronto de aprender. Si yo como médico lo he aprendido, los pacientes lo aprenden mucho más fácil. Los niños lo aprenden mucho más rápido. Entonces ellos se vuelven ahora expertos, ahora con todos sus... Parece que tienen integrado un chip de la tecnología en su cabeza y eso lo hacen muy rápido. ¿Qué es una microinfusora? Bueno, pues es un set así completo donde vemos allá la microinfusora. Vamos a platicar de una microinfusora básica que puede ser conectada entonces a un monitoreo continuo de glucosa y tenemos la microinfusora, el catéter y el catéter es esas partículas que vemos ahí en la posición B donde está pegado al abdomen, ahí va a estar ese catéter infundiendo de la microinfusora hacia la piel del paciente. Entonces, es necesario traer como una pequeña jeringuita donde se va a cargar. ¿De dónde se carga la insulina? De un frasco directo, de ese que da habitualmente el sector salud de insulina de acción rápida. Se carga, se llena. ¿Cuánto se va a llenar? El catéter debe durar en promedio 3 días. Entonces, ¿cuál es la cantidad de insulina que gasta en un día? Bueno, pues calcular un poco más de la que va a gastar en los siguientes 3 días para que la insulina, porque al final, al hacer el cambio, la insulina se va a desechar. Entonces se carga, ya se tiene el catéter, se purga, se inserta luego en la microinfusora y lista. Está para comenzar a infundir. Y el sensor, bueno, pues el sensor está colocado allá en la posición en la posición C, junto con el minilink que es el transmisor. El minilink es el transmisor que le va a mandar la información a la microinfusora y le va a decir cuál es el nivel de azúcar, claro, con el algoritmo de estar calibrando mínimo 3 veces al día, 2 o 3 veces al día estar calibrando. La microinfusora va pidiendo de pronto sus calibraciones. En este sentido, entonces, imaginen que no tienen el sensor, bueno, la microinfusora solo estará infundiendo la cantidad de insulina que nosotros le digamos. Nos ayudará a hacer algunos pequeños cálculos con Bolus Wizard, a lo mejor con algunos otros. Quien usa ya microinfusora ya tendrá el proceso completo. Este es un proceso donde la empresa, en este caso hablamos de empresa Medtronic, porque es la que está bien instalada en México y es la que da el soporte en México a los pacientes para que reciban el entrenamiento completo de lo que tienen que hacer, el cuidado de su microinfusora, el uso correcto, cada uno de los puntos importantes. Algo muy importante a la hora de tener una microinfusora, debemos de tener una empresa que tenga una infraestructura que respalde el uso. No es solamente el tener la microinfusora y ya, eso no funciona así. ¿Sí? Hay muchos aspectos que están rodeando, no funciona tanto el que de pronto, oye, pues te vendo mi microinfusora o compro una microinfusora en el Mercado Libre, porque detrás de esto va un proceso completo de entrenamiento que habitualmente lleva alrededor de 2 días y en el seguimiento con los siguientes días hasta que el paciente se vuelve completamente experto. Siguiendo con esta línea del tiempo, bueno, pues llega el monitoreo continuo de glucosa, pues con la administración de insulina y progresivamente llega la microinfusora tipo Veo. Una característica importantísima de esto, uno de los problemas más graves con los que ahora nos enfrentamos a los pacientes es la hipoglucemia. Entonces, esta microinfusora tenía ya una partícula importante dentro de su funcionamiento donde se suspende en hipoglucemia. Entonces, esa microinfusora, recordemos que la que platicábamos anteriormente, la microinfusora daba las alarmas de que estaba entrando en hipoglucemia, el paciente se tenía que despertar y entonces estaba en hipoglucemia y tenía que comer algo o tenía que regular el proceso. Bueno, pues en esta, la microinfusora, imagínense que llegaba al límite de hipoglucemia, supongamos que poníamos 70, y entonces la microinfusora se suspende, deja de infundir insulina entonces y se queda sin infundir insulina. Está mandando periódicamente alarmas y si el paciente se daba cuenta de que estaba en hipoglucemia, podía corregir su hipoglucemia. Una vez que ya la había corregido, entonces volvía a reactivar
la microinfusora para que siguiera infundiendo su cantidad de insulina. Entonces, cuando esta microinfusora llega al mercado, todo el mundo decimos, wow, es una maravilla, nos va a evitar las hipoglucemias. Bueno, pues en gran parte comenzó a solucionar el programa de hipoglucemias porque a la hora de que chocaban hipoglucemia no tenía el paciente síntomas, pero en el nivel que se detectaba ya estaba en hipoglucemia. A la hora de suspender, seguía habiendo insulina activa y algunos pacientes migraban y hacían una hipoglucemia con sintomatología. Como tenía las alarmas, bueno, pues se corregía sin más problema. Pero de pronto al estar muy dormido, terminaba no escuchando las alarmas por cansancio, por lo que veamos, y podía ingresar a una hipoglucemia que, bueno, habitualmente no evolucionaba a crisis convulsivas o pérdida del estado de despierto. Es una forma muy importante de control de estos pacientes, pero posteriormente llega al mercado la nueva tecnología. La nueva tecnología es la microinfusora 640G. Tiene algunas características importantes como la prueba de glucosa con aplicación remota de un bolo. Entonces la glucosa se mide en el glucómetro automáticamente le manda la información a la microinfusora del nivel de glucosa que tiene y de forma remota el glucómetro se pudiera mandar un bolo, que no es tan recomendable porque debe ser vía la microinfusora para hacer un cálculo específico de la dosis que va a tener vía bolus Wizard, que es uno de los elementos importantes ya conocidos para quien utiliza la microinfusora. La microinfusora en bolus Wizard, bueno, hace un cálculo de la insulina activa que tiene, hace un cálculo más específico del nivel de glucosa y recomienda entonces la cantidad de insulina que se va a aplicar a ese paciente. Entonces el sistema Minimed 640G con SmartWatch, ahora entonces, dentro de la evolución de esto, entonces tiene un sistema predictive. Predice que va a entrar en hipoglucemia. Entonces, ¿qué pasa? Como vemos ahí en la curva, está censando el nivel de glucosa y antes de mandar alarmas ni nada, identifica que, por ejemplo, en media hora bajó el nivel de glucosa de 100 a 80. Quiere decir entonces que en media hora tuvo una disminución de 20 miligramos en el nivel de glucosa. Entonces predice, si en media hora bajé 20 miligramos, en la siguiente media hora va a bajar otros 20 miligramos y entonces va a estar en hipoglucemia. Entonces estará en 60, que es un nivel ya bajo en el nivel de azúcar y que puede tener algunas manifestaciones clínicas importantes. Entonces se suspende en 80 la infusión. Se suspende en 80 un nivel normal de glucosa y entonces sigue monitoreando. Identifica que el nivel de azúcar comienza a subir y sola se reactiva. Comienza a infundir la insulina como lo estaba haciendo previamente. Entonces, una maravilla. ¿Cuándo vamos a tener hipoglucemias si tenemos el sistema predictive? Pues reducen en forma mucho más significativa porque ahora la cantidad de alarmas que tenemos es mucho menor y entonces lo molesto de las alarmas comienza ya no a ser un problema tan importante. Se siguen mandando los por vía del Kerlink la información, toda la información de cada día. Yo tengo la información de cada día de todo lo que la microinfusora está haciendo, de todos los cambios que el paciente le haga a la microinfusora. Si le cambia ratio, sensibilidad, si hizo bolo dual, bolo cuadrado, si hizo el cambio correcto de los catéteres en tiempo, si lo purgó correctamente, los basales que tiene. Entonces, aquí en esta microinfusora todavía tenemos que estar calculando basales a lo largo del día y poder establecer entonces cómo está haciendo. Aquí puedo ver las veces que el paciente hizo un bolo y qué tipo de bolo hizo. Si hizo un bolo libre que él calculó y dijo nada más pásame esto, o hizo un bolo Wizard. Entonces tenemos una información muy amplia de cómo está manejando la microinfusora para estar haciendo las recomendaciones a cada uno de los pacientes de cómo esto va siguiendo. Es una maravilla, es algo que reduce significativamente el tiempo en rango.
mejora significativamente el tiempo en rango, perdón. Quiere decir que entonces el rango en el que debe estar el nivel de glucosa se mantiene a lo largo del día en un posicionamiento mucho mejor. Ya no tenemos en esta microinfusora, ya no tenemos que poner tantos basales. ¿Por qué? Porque ya tenemos un sistema protector contra hipoglucemias y de esa forma entonces podemos tener un rango, probablemente se va a suspender varias veces a lo largo del día, pero se va a suspender manteniéndolo en un rango más adecuado. Las migraciones en el nivel de azúcar, la variabilidad glucémica entonces es mucho menor. El tiempo en rango lo vamos a mantener mucho más tiempo a lo largo del día y eso hace un control metabólico mucho más adecuado. ¿Para qué nos sirve eso? Pues para evitar complicaciones crónicas, daño a los ojos, daño a las arterias y venas, daño a los nervios, daño a los riñones que pueden generar daño en extremidades, con amputaciones y todo lo que ya sabemos. Entonces esta tecnología va dirigida a mantener a un paciente que vive con diabetes en las mejores condiciones posibles. Pero este año precisamente llega a nuestro país el Guardian Sensor 3, que es un sensor ultra sensible ahora, que tiene un transmisor de Guardian Link también, que le va a mandar la información, pero ahora una información mucho más específica del nivel de glucosa, mucho más sensible. Y ahora con la tecnología de circuito cerrado híbrido, ¿qué quiere decir circuito cerrado híbrido? Bueno, pues es una bomba que es mucho más inteligente. Y ahora, entonces, ¿qué tiene de inteligente esta microinfusora que está llegando al mercado? Pues tiene inteligente, imagínense, que ahora le manda la información a la microinfusora. Ahora la microinfusora va a decidir cada 5 minutos que el Guardian 3 le va a mandar el nivel de glucosa que está ahí. Cada 5 minutos va a decidir cuánta insulina le va a mandar. A los 5 minutos podrá decir, le va a mandar solo 0.025. A los otros 5, ahora le mando 0.05. Y puede ir mandando la cantidad de insulina requerida a cada momento. Entonces, los tiempos basales se acabaron. Nosotros ya no tenemos que programar basales a lo largo del día. Entonces, en este tiempo, ahí estamos viendo ahora el reporte que tenemos. Vean que este reporte es mucho más nutrido de lo que estamos viendo en los reportes anteriores. Poco a poco iremos desglosando en los programas de entrenamiento lo que realmente sucede con esta microinfusora. Entonces, la microinfusora ya tiene la capacidad de decidir la cantidad de insulina que va a utilizar. ¿Cuál es la responsabilidad entonces ahora del paciente? Pues el paciente es contar carbohidratos, aplicarlos en tiempo correcto, darle la información a la microinfusora y la microinfusora va a recomendar el bolo que se le va a aplicar y simplemente mandarlo. Esta microinfusora entonces requiere que tengamos una buena temporalidad del bolo también, que se aplique en un momento muy, muy específico. Habitualmente el tiempo en el que la insulina comienza a hacer efectos alrededor de 10 minutos antes de la aplicación. Depende de las condiciones de cada uno de los niveles de glucosa, eso lo iremos desglosando progresivamente. Cada paciente, como les he dicho, por vía de la empresa, recibe un programa de entrenamiento correcto para esto. Y entonces las preocupaciones comienzan a ser menores. Las alarmas comienzan a ser menores. La microinfusora trata de mantener al paciente en un rango de normalidad. Siempre va a apuntar a llevarlo a 120, salvo que nosotros hagamos alguna pequeña modificación. Y la única que podemos hacer es a lo mejor subirla a 150, a donde le va a apuntar el nivel de la microinfusora, pero esto a mí me parece extraordinario. Entonces, el asa cerrada híbrida es que el sensor, lo vamos a revisar en un momento más, el sensor recibe la cantidad de azúcar que tiene, manda la información, la microinfusora la procesa y la microinfusora entonces decide la cantidad de insulina que va a mandar a cada 5 minutos. Es una maravilla. Entonces, ya nuestros pacientes están siendo entrenados en este momento para el uso de esta microinfusora. Y obviamente también en esta se puede enviar la información donde quiera que esté. Digamos que está en Sinaloa, nosotros tenemos pacientes en Sinaloa, yo estoy en Durango y entonces podemos nosotros revisar
la información que va a tener y podemos hacer recomendaciones a los pacientes en algunas situaciones, pero es obvio que cada vez menos problemas tienen los pacientes y es obvio también que cada vez lo que nosotros tenemos que procesar y darle las recomendaciones a los pacientes se va reduciendo. Y eso en beneficio siempre del control metabólico del paciente para que su vida sea larga y feliz. Porque la felicidad tiene que ver con pocas cargas. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el paciente? Como les decía, introducir el valor de glucosa en la medición capilar a la bomba, porque sigue siendo el algoritmo el que va a ir ajustándose en base a la información que nosotros le demos. Aprender en qué momento debe hacer calibración. No todas las glucosas que se tomen a todos los momentos son para calibrar, pero eso es parte del entrenamiento. Entonces se introducen además los hidratos de carbono y entonces la microinfusora va a ayudarnos a decir cuánta es la insulina que debe aplicarse. Obviamente este paciente, donde quiera que vaya, pues debe llevar los dispositivos, mantenerlos cargados, porque la microinfusora requiere sus pilas. ¿Sí? Todos deben de estar, el reservorio debe estar lleno de insulina y bueno, debe estar correctamente adheridos en su cuerpo para que no se desprendan. Y bueno, pues establecer las competencias del paciente, saber qué capacidades va aprendiendo el paciente, esa es responsabilidad del equipo médico y paramédico. Bueno, dentro del médico hay el respaldo de todos los educadores en diabetes de la empresa y entonces, pues entre todos hacemos habitualmente un proceso de entrenamiento del paciente presencial o a distancia en el seguimiento y puede ir haciendo que el paciente se vuelva autosuficiente en el control. Cambiar el reservorio y el equipo de infusión, debe aprenderlo el paciente, insertar y calibrar los sensores, navegar por el menú de los dispositivos, que es algo muy importante, contar carbohidratos y seguir los protocolos de seguridad para el tratamiento de hipoglucemias y de hiperglucemias que revisaremos en capítulos más adelante de nuestro entrenamiento. Para que esta tecnología funcione, ahí podemos ver, por ejemplo, un icono que dice 120, ese es como uno de los escudos que utilizaban los conquistadores antes. Bueno, pues la microinfusora 670 tiene las dos modalidades, el modo automático y el modo manual. Quiere decir que es como si fuera la 640, así basal, pero esa se puede brincar a un modo automático y la microinfusora va a decidir. Entonces, en algunas condiciones, la microinfusora lo va a sacar y lo va a meter a modo automático. Entonces, siempre no lo va a dejar desprotegido nunca. Entonces, son parte de los puntos importantes en los que hay que trabajar. Sí hay que trabajar muy específicamente a que no se desfase demasiado, sobre todo con el tipo de alimentación que se va a hacer, que el nivel de azúcar no suba demasiado por mucho tiempo, porque la microinfusora decidirá en algún momento entonces sacarlo del modo automático y el paciente requerirá entonces hacer las correcciones para regresarlo. Ese es parte del proceso de entrenamiento que cada paciente va a ir recibiendo progresivamente, pero bueno, tener el circuito cerrado ahora en esta posición, la verdad es que a todos nos emociona. A todos nos emociona por los pacientes porque están en una condición mucho más segura en el proceso. Recordemos que uno de los puntos importantes de fallecimiento de los pacientes es hipoglucemia. Y estos son los reportes que nosotros teníamos, que decíamos, vean el rango. Ahí, por ejemplo, la línea verde que se ve, el espacio verde es el rango, el tiempo en rango. Obviamente, cada uno de los cuadritos esos que están viendo ahí, arriba, por ejemplo, hay 4 días, abajo hay 3 días. Entonces, cada cuadrito es un día y vean cómo hay elevaciones, hay disminuciones, pero la microinfusora siempre trata de llevarlo a esa línea verde que están viendo ahí, que es el 120. Siempre le va a estar apuntando a hacer una corrección al 120 en su proceso, utilizando su sensibilidad, utilizando el ratio que estamos usando, cuenta de carbohidratos, insulina activa, que son parte de los elementos que ya están dentro del cerebro de la computadora y que están haciendo. Entonces eso
Eso es parte. Y la infusión de insulina, esas pequeñas líneas moradas ahora se juntan, porque vean en un día la cantidad de veces que manda una pequeña dosis de insulina, y podemos ver ahí algunos bolos que lo vemos un poquito más morados. Entonces, cada 5 minutos está haciendo su corrección. Entonces, la verdad es que cuando vamos viendo la progresión de la tecnología nos emociona cada vez más. Y entonces ahora, ¿dónde estamos en la automatización? Vamos bastante bien. Recordemos que teníamos ya nuestra célula beta, aquella que les dije al principio de la charla. Nosotros tenemos un sensor, comemos nuestros alimentos, la célula beta se da cuenta. En este caso, el sensor. Ahí tenemos el sensor, el mini link que está mandando la información. La célula beta en condiciones fisiológicas es el sistema procesador de la información. Y ahora el sistema procesador de la información pues lo tenemos ahí en esa pequeña cajita de la microinfusora, y entonces va a procesar la información con todos los parámetros que están ahí dentro de su algoritmo, y entonces va a liberar la insulina según las necesidades, con la capacidad de pronto si está en modo 640, entonces, o en modo manual, entonces se suspenderá en caso con predicción de hipoglucemia. Si no, pues simplemente deja de infundir 5 minutos y vuelve si requiere, y cada 5 minutos va a ir haciendo. Entonces, la verdad es que la tecnología va en un proceso muy, muy importante dentro de nuestra funcionalidad. Y bueno, pues tantos pacientes hoy que están utilizando ahora tantos dispositivos electrónicos para tener una mejor calidad de vida. A lo mejor pudiéramos decir de alguien que utiliza un marcapaso. ¿Desde cuándo tenemos marcapasos? 30 años. Y pueden mantener el ritmo cardíaco en forma correcta. ¿Cuántos pacientes están utilizando ahora pues algunos aditamentos para escuchar, algunos implantes cocleares, que es parte de la tecnología para tener una mejor calidad de vida? Pacientes que están utilizando prótesis de cadera, que de otra forma no pudieran estabilizar su esqueleto. En este momento, bueno, nuestro posicionamiento en la terapéutica para quien vive con diabetes nos emociona. Nos emociona y nos sigue dando la condición para que en poco tiempo, pues esto pueda ser tecnológicamente ya algunos elementos autosuficientes en el control de la diabetes, y nosotros dedicarnos simplemente a estar al pendiente del paciente y de ver que todo fluya en calma correcta. Dios nos bendiga, sigamos aprendiendo en este proceso que nos hemos fijado, y estamos próximos a conjuntar todo esto ahora en la siguiente charla con todo lo de monitoreo de glucosa, con lo que ahora tenemos para cada uno de estos dispositivos para la aplicación de insulina. Dios nos sigue bendiciendo.